Pues muy buenas tardes, bienvenidos a otras charlas con café. Mi nombre es Gisela Escalante y como cada jueves es un placer estar con ustedes. Hoy vamos a hablar con Bárbara Cosío, quien es coach, manager, que tiene una experiencia de más de 18 años en todo este entretenimiento que va desde las telenovelas hasta obras de teatro, cine, programas unitarios, y hoy nos va a presentar este libro que lleva por nombre Los Encantadores de Estrellas, el management de artistas en México, un homenaje a los pioneros. ¿Cómo estás, querida Bárbara? Bienvenida a Charlas con Café. Muy contenta de estar con ustedes, muy agradecida por esta oportunidad de compartir, ahora sí que con todos ustedes, de este libro y de presentar y hacer un homenaje a estos hacedores de estrellas, el management y este libro que está aquí, Los Encantadores. Ahí estamos. Aquí está. Oye, que además vas haciendo como un recuento, nos vas presentando personajes, pero también vas haciendo un recuento histórico. Y a mí me encantaría de verdad que empezáramos por platicar con esto. ¿Cómo inicias tú y cómo va haciendo esta relación? Y poco a poco, pues tú también has sido de estas personas que ha ido profesionalizando, sobre todo a la industria del entretenimiento en México. Sí, fíjate que en un principio ni siquiera tenía la idea de ser protagonista del libro, hasta que al final me di cuenta que lo era. Dije, Así es. no era mi intención, pero decía, ¿cómo puedo contar la historia si no es desde mi propia experiencia, ¿no? Así es. Y me interesaba mucho que vieran la otra parte, porque siempre se habla del talento artístico y que si la familia y que si esto y que todo, porque todo es mucho chisme, pero dice, ¿quién se pregunta de toda la gente, no solo del manager, sino también del staff que va con un talento artístico, ¿no? Todas esas personas que viajan o que viajamos con los artistas, ¿qué pasa con ellos? También hay familias, también tienen una vida y ¿qué pasa? Entonces yo quería plasmar también esa parte, ¿no? ¿Qué vive un familiar de un manager? ¿No? Viéndolo desde su propia experiencia, no de que alguien me lo contó, sino de mi propia experiencia, que era cuáles son mis emociones. Ese primer capítulo a mí me encanta, siempre que lo leo, lo vuelvo a leer, indiscutiblemente me salen las lágrimas, ¿no? Porque es el recuerdo más cercano, el primero, ¿no? De esas ausencias de mamá, cuando pues las fechas importantes pues siempre se trabajan, ¿no? En una lista, en esas fechas importantes siempre está trabajando y para mí esas fechas no eran nada agradables porque no estaba mamá conmigo, ¿no? Entonces, claro, sí era importante para mí plasmar en este libro esa parte de la historia y de alguna forma, y como bien lo dijiste, y me lo comentaron en la universidad cuando presenté el libro, decía, es que sin quererlo, nos llevaste a través de la historia del management o a través de la historia de la televisión del artista, sin quererlo, porque no era mi intención. La verdad es que esa no era mi intención. Mi intención simplemente era plasmarle lo que viví, en la época que viví y cómo lo viví, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues esto es Los Encantadores de Estrellas. Ahora, pensemos cómo pues tu mamá pues va haciendo como esta, y de manera pues, ¿cómo le podemos decir? Natural, esta persona que te introduce, y no nada más desde la cuestión organización, negocio, sino también desde la parte artística. ¿Cuáles fueron estas primeras actividades que además descubrieron en ti pues una vocación? Claro, mira, en casa obviamente siempre hubo música, siempre, baile y música. Mi mamá era primera bailarina del ballet de Amalia Hernández y ella era crotalista, o sea, tocaba extraordinariamente bien las castañuelas. Entonces el baile por lo pronto siempre estuvo presente y la música. Y como lo menciono ahí en el libro también, pues siempre había de visita talento artístico, que para mí era muy normal. Entonces, pues esa cercanía de estar viendo cómo mi mamá manejaba a los artistas, cómo ensayaba, mi hermano, que también era del ballet de Olga Brinsky, una vedette en su momento muy importante, él y mis primas eran del ballet, formaban parte del ballet, cómo ensayaban en casa, verlos cómo ensayaban, cómo eran los montajes, los vestuarios, y digo en casa porque no se permitía y pues era un hotel, menores de edad no podíamos, ¿no? Asistir a los shows, pero sí yo los podía ver y podía ver ese trabajo. Y eso en las fiestas, digamos, como dices, ¿cómo te introdujo? Pues bueno, ya estábamos ahí, cantábamos siempre y mi hermano y yo hacíamos el que me sigue, pues somos 5, pero el que me sigue, éramos los que jugábamos a hacer programas de televisión o a hacer programas de radio como nosotros escuchábamos a los artistas de mi mamá. Entonces imitábamos y hacíamos eso mismo, agarrábamos nuestros cassettes, perdón chicos, pero pues soy de los cassettes todavía, así que le apretabas para grabar y por ahí hay algún cassette todavía con esa grabación que es
fantástica escucharla porque decíamos, concursábamos y cantábamos ahí como lo hacían, ¿no? Antes pedías la canción de tu cantante favorito y los ponían a competir y decían, bueno, el que más pida a la gente es el que se pone. Pues hacíamos lo mismo, ¿no? Realmente imitábamos lo que veíamos en casa. Y en las fiestas de mi mamá, siempre había fiestas, así con muchos artistas, todo el mundo tenía que cantar, todo el mundo tenía que hacer algo, ya sea que actores eran que declamaban o que hacían algo, pero todos tenían que hacer algo, era de los requisitos, que hicieran algo y que le llevaran regalo, eran todos los requisitos que ella pedía. Entonces, pues como nosotros no íbamos a presentar algo, entonces, mi hermano mayor fue el que nos puso un pequeño show, nos llamamos Calamidad, y de ahí él pues nos enseñó mucho de lo que él sabía. Había un maestro muy importante de teatro, de actuación, que se llamaba Dimitrio Serrás, que formó a muchos de los grandes directores ahorita en actuación. Y mi hermano estudió con él y él nos mostraba y nos enseñó parte de eso cuando montábamos los shows. Y para esas fiestas de mi mamá lo iniciamos haciendo como un juego y pues simplemente para las fiestas, ¿no? Nos exigía como si fuéramos artistas profesionales, o sea, los ensayos como él tenía los ensayos, decía, es que yo quiero irme a jugar, ¿no? O sea, estaba muy chica, 8 años en ese entonces, decía, es que pues es nada más para la fiesta de mi mamá, no voy a dar un espectáculo, dijo, no, siempre hay que hacerlo profesionalmente, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí me acostumbré a hacerlo bien, a ver muchos detalles y a ser responsable. Creo que por ahí está. Oye, pero además están todos estos proyectos en los que también pues ustedes los vivían. Me encanta que hablas de pues circo de artistas, estas caravanas, porque hoy el entretenimiento es muy diferente a cómo inició. Sí. Entonces, cuéntanos cómo fue este cambio y también te tocó vivirlo a la par de crecer y cómo fue evolucionando. Sí, no, la verdad es que sí, a mí me encantaban estas caravanas artísticas. Primero porque lo hacíamos en nuestras vacaciones, nos podíamos ir porque antes eran 2 meses de vacaciones, entonces podíamos viajar con mi mamá, que además era, para mí por lo menos, era muy importante hablar en primera persona y en mi experiencia, poder trabajar o irme con ella porque podía estar mucho tiempo. Mi mamá antes llegaba y nos decía, llévenme la maleta, cámbienme de maleta en el aeropuerto y nada más así, o sea, de verdad íbamos, le dejamos, era el momento en que podíamos verla, no había teléfonos celulares, no había forma de que ella se pudiera comunicar a veces en mucho tiempo, entonces cuando recibíamos llamadas, pues bueno, las caravanas me permitían estar mucho tiempo con ella. ¿Y por qué me gustaban mucho? Porque las caravanas iban artistas de todos los géneros y para todas las edades. Entonces eran eventos familiares donde podías llevar a tu niño pequeño porque iba a estar la Chilindrina, porque iba a estar Cepillín, que son los del momento, chicos, los artistas con los que yo conviví en aquel momento, que estaba... Que iniciaban o que hacían la apertura, digamos, de estas caravanas, y después ya para los más juveniles, y al final ya venían los talentos que por lo general en ese momento eran los que estaban en el regional mexicano o los que salían en estas películas, ¿no? O las telenovelas, eran los que cerraban estos grandes eventos. Entonces veías, era la evolución o digamos, se incrementaba un poquito, ¿no? El nivel, ¿no? De lo que se iba presentando, aprendimos a trabajar en todo tipo de terrenos, que eso también nos enseñó a improvisar mucho o a sacar adelante más bien un espectáculo, porque los sonidos no son como los que vemos hoy, de ninguna manera, ¿no? Tampoco lo son. Nos tocaba a veces que decías la repetición de esos sonidos casi de estadio, de escuela, y así tenías que cantar, entonces acostumbrarte que cuando te tocaba ese sonido, pues ibas a escuchar el mariachi después, entonces cuando lo escuchabas tenías que entrar como a un destiempo para poder cantar y que cuando saliera la voz, salieran al mismo tiempo, no se escuchara uno y otro. Ese tipo de detalles pues nos los permitió la caravana, porque te decía, nos prestamos en una ciudad un día, después en otra ciudad, y cada ciudad tenía sus pros y sus contras. Era también una cercanía con el público que creo que ahorita se está retomando de alguna forma ahora digital, pero que se perdió durante mucho tiempo ese acercamiento de los fans o de los seguidores con los artistas. Yo me acuerdo mucho
que organizaban fiestas y comidas en honor de los artistas, de los principales, que íbamos, tocábamos de cada región o de cada ciudad que visitamos todas las estaciones de radio y todos los canales de televisión, sin importar si fuera el más importante o el menos importante, ¿no? A todos se les daba la importancia, porque todos merecían, ¿no? Esa importancia. Y claro, tampoco había tantos, ¿no? Como ahora hay una cantidad que dices, híjole, no, pues ahora sí tengo que delimitar mucho, ¿no? Pero sí fue esa evolución, digamos, que poco a poco yo creo que los grandes conciertos, y lo platica en el libro, bueno, lo platican todos, ¿no? Pero sobre todo la influencia de Estados Unidos, ¿no? La forma de hacer los espectáculos allá, que ya estaban un poco más organizados, de alguna forma, ¿no? Daría de León nos comenta aquí en el libro, en las entrevistas que le hice, muy interesante, por cierto, de cómo cuando llegó el primer concierto, ¿no? de talentos de allá y cómo estaban estructuradas, cómo venían el staff, ¿no? Cada uno tenía que hacer lo que tenía que hacer, y yo creo que fue a partir de ahí que se empezaron a tomar como estos puestos, si se le puede decir, dentro de las actividades que hace un talento de música, porque estamos hablando principalmente de música, ¿no? Dentro del entretenimiento de la música, que es casi de lo que hablo aquí en el libro, muy pocos actores, pero sí principalmente de música. Y a partir de ahí empezó a generarse nuevos términos, que si el rider, ¿no? Que si el Uber, que si esto, porque fuimos tomando mucho, y creo que fue muy bueno porque se fue perfeccionando un poquito más. Antes todos hacíamos de todo y debíamos saber de todo. Y yo como manager de todas maneras tiene que saber un poco de todo. ¿Por qué? Porque finalmente estás dirigiendo a muchas personas y debes saber quién tiene que hacerlo y cómo lo tiene que hacer. A lo mejor no tan en digamos, no tan en la especialización, pero sí que es lo que quieres que él pueda hacer, ¿no? Entonces, creo que sí hubo esta evolución cuando era antes, ahora los recintos ya adecuados para conciertos. Antes era la explanada, el parque de béisbol, el parquecito donde estaba, el terreno baldío por ahí que adecuaban. O sea, te adecuabas a lo que fueran, camerinos así, digo, ni imaginarse, ¿no? O sea, eran mamparas que ponían ahí, o a veces carpas de estas, y estabas en el, ¿no? Que no me pasa mucho actualmente cuando hago circo, ¿no? Te tocan terrenos muy buenos, dices, wow, qué maravilla, pero te tocan terrenos que, ¿no? Están con las piedras todavía, por más que tienen que tener piedras, y te tienes que acostumbrar, o sea, te tienes que adaptar más bien a las circunstancias de donde ya pues te toquen en este caso, pues porque es esa forma de presentarse en un circo, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Me gusta también que hablas sobre esta parte de cómo llegaste a ser manager, y ahorita platicas ya estás platicando algunos de estos detalles, pero también hablas de esta parte de negocio. Me encanta cómo empiezas tú también como ahí a describir, y que además, pues a los que estudian la licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento, obviamente les va a interesar esta parte, pero también cómo está llena de esas anécdotas que te ayudan justo a aprender y aplicarlo inmediatamente. Entonces, ¿cuál ha sido este proceso de aprendizaje ya empírico, a la par, ¿no? Tener un conocimiento y luego ser medio intuitiva y luego ir respondiendo, y después ya se convierte como en tu método de trabajo? Claro. Fíjate que mi intención jamás fue ser manager. O sea, okay. Nada, ¿no? Ahí lo marco, ahí yo nunca me quise dedicar, de hecho, ¿no? O sea, sí cantaba y sí sigo cantando, de hecho, porque me gusta, pero lo hago en fechas 15 de septiembre, sobre todo en regional mexicano, que es lo que canto, Sí. lo hago, pero mi idea era más, en un principio sí tenía la intención de dedicarme a la actuación, no a la cantada, sino a la actuación. Pero, pues mis tíos, primos y familiares actores me dijeron, no hay como que estudies otra carrera que te guste mucho y que complementes y que sigas haciendo lo que te gusta, pero sí tener algún otro respaldo por cualquier cosa, ¿no? Y siempre me gustó la administración de empresas, siempre. De esos famosos chismógrafos que a lo mejor te tocaron a ti, ¿no? Que llenabas, ¿y qué quieres ser de grande? Y que me encuentro uno, bueno, que me mostraron uno y que decía claramente administración de empresas. Dije, wow, como desde chiquita que tenía esa visión ahí, ¿no? Que me gustaba. Y bueno, no era mi intención de ninguna forma, pero mi mamá, una de las cosas que me dijo, bueno, terminate la carrera y después estudia lo que quieres. Tal cual, ¿eh? Terminé mi carrera de administración y empecé la de actuación. O sea, así
en poquito tiempo. Y de alguna forma, pues bueno, ahí empecé a conocer y a ver las diferentes facetas, pero mi intención no era esa, nunca era dedicarme a esto, sino más bien ser yo la protagonista, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero mi mamá se enfermó. Okay. Y de alguna forma yo estaba, pues no dedicándome tanto porque afortunadamente en donde yo trabajaba como administradora, que estaba en el área de recursos humanos y demás, pues me fueron subiendo de nivel y ya en algún momento ya no podía seguir estudiando la carrera de actuación. Y yo decía, o dejo de trabajar O dejó de estudiar. Sí, o dejo claro. de estudiar, ¿no? Y yo no quería dejar ninguna de las dos. Justo en ese momento, y mi mamá siempre me dijo, ¿para qué trabajas para otros? Si tienes aquí una empresa y si tienes, no sé qué, yo siempre quise ser como independiente, ¿no? De alguna manera, hacerlo yo. Llamaba también lo que hacía de capacitación y de manuales y todo eso, también me gusta muchísimo. Pero mi mamá se enferma y se enferma y dice, necesito ayuda. Te propongo algo, muy astuta mi mamá, ¿no? Dijo, mira, ¿qué te parece si me apoyas, te pago lo que te están pagando allá y en las tardes te vas a estudiar actuación? Así no dejas lo que quieres hacer. Y dije, wow, o sea, no voy a dejar de ganar, a lo mejor no tanto, pero sí tenía un sueldo, que era lo que yo necesitaba, fijo, y de alguna otra forma seguir estudiando actuación y apoyando a mi mamá. Entonces se cumplían tres cosas y dije, claro, ¿no? Entonces renuncié y de ahí me fue empapando, me dedicaba más a la parte administrativa, obviamente, ¿no? De la empresa, y mi hermano también trabajaba con ella, él se dedicaba más a la parte operativa, ¿no? Ya más en el área ya de trabajo con artística, por decirlo así. Pero poco a poco, o sea, una cosa me lleva a la otra, ¿no? Vas trabajando y ya en algún momento, como dicen siempre, cuando entras ya en el mundo del espectáculo, salirte es muy difícil, ¿no? Quererte salir de ahí, la verdad, cuesta mucho trabajo. Y pero, cuando mi mamá muere, pues cambian muchas cosas, ¿no? Y en el libro lo narro tal cual. Para mí era importante y alguien me decía, oye, es que estás desnudando tu vida y estás mostrando todo. Le digo, es que esa es la realidad, ¿no? Tal cual que sucede y que le puede suceder a cualquiera que se dedica a esto, y cómo puedes tomar las decisiones y cómo puedes encaminar y reencaminar tu vida, ¿no? Entonces, a raíz de que ella muere y de situaciones que van a leer ahí en el libro, pues decido abrir mi propia empresa, ¿no? Mi propia agencia de espectáculos y empezar de cero entre comillas, ¿no? Porque no de cero, pero de alguna forma sí era que tomara sola las decisiones, que ahora sí que toda la experiencia que ya traía, tanto en lo administrativo como en lo artístico, pues ahora sí, a ver, vamos a ver si es cierto, ¿no? Vamos a ver qué tanto aprendiste. Y sigo aprendiendo porque le comentaba yo a Fer, de alguna forma, ahora el manager es como un doctor, tienes que estar actualizando todo el tiempo. Antes no sucedía eso, un manager podía seguir y le podía aprender y de ahí ya sabías que seguías esta forma, esto aquí, la disquera, la televisión y la radio, estas de acuerdo al género, y sabías que de ahí ya podía despuntar o no tu talento artístico. Ahora no, ahora hay tantas variables, tantas cosas que hay que saber y tantas que están evolucionando que hay que perfeccionarse todo el tiempo, Por supuesto. trabajando. Entonces, pues de alguna forma eso a lo que me preguntaste, ¿no? Esa fue como mi evolución, sin quererlo, la verdad es que no lo quería, y dije, bueno, pues si vamos a hacerlo y vamos a aventarnos, y bueno, ahí viene todo mi aprendizaje, justamente que puede vivir cualquiera que empiece, o algunos que ya están, que me ha tocado con chicos que empiezan, que están estudiando en la prepa, ¿no? Y que tienen a sus cuates con los músicos y demás, que empiezan como su carrera artística, y se dan cuenta que, pues, no, hay que prepararse también, ¿no? Toda esta parte, por eso puse ese capítulo administrativo. Dije, pues mira, es como darles unos pequeños tips, ¿no? Pero está perfecto, porque además en el 3 que hablas justo de cómo, o sea, cómo te convertiste en manager, pues justo lo vas platicando que no fue pues un camino que fuera ligero, que fuera así algo que planito, ¿no? O sea, al contrario, esto de hacer promoción, esto de la radio, o sea, cosas que son elementales, pero también está lleno de anécdotas, sobre todo esta promoción física, promoción digital. Claro. Quisiera que hablaras ¿cómo has vivido esos cambios, Bárbara? Porque ahora pues, va siendo más sencillo con redes sociales, pero anteriormente pues era
ir picando piedra y también ir convenciendo a radiodifusoras, además, no pensar a nivel nacional, sino local. Sí, Entonces, claro. creo que era todo un reto. Sí, fíjate que a lo mejor, como bien decías, fui muy intuitiva en algunas cosas, ¿no? Porque eso pues se trae. Y ahora que lo veo a través del tiempo, dije, mira, no tenía este conocimiento, digamos, formal, ¿no? Pero de alguna manera lo había visto. Sí, definitivamente hay una gran evolución en cuanto a la publicidad. Ahí en el libro narro, pues, cómo yo sabía que se hacía antes la publicidad y cuando me enfrento con un nuevo talento, que además era pop latino, un género diferente que se maneja totalmente diferente. Yo venía con promociones siempre en el regional mexicano, pues es el primer tope, ¿no? Lo que en su momento que se supone no existe o no existía, bueno, yo creo que ya no existía la famosa payola, ¿no? ¿Cuánto era? Y ni tenía yo idea, ¿no? De cómo se manejaba. Y bien lo mencionaste ahorita, quería hacer algo nacional, era imposible hacer algo nacional, tenía que empezar con algo más pequeño. Entonces, lo que hice de los discos que se vendían, porque pues, ya teníamos ambos, en este caso, se apoyó con este talento a distribuir su primer disco. Dijimos, bueno, lo que se me ocurrió es dónde tiene más ventas ese disco, dónde está sonando más. Bueno, pues entonces ahí me enfoqué un poquito más en las radios para darle pues más fuerza todavía, pero sí costó mucho trabajo y sigue costando, ¿eh? Y también entrar a televisión, antes todavía tenías acceso a las televisoras, todavía podías hacer citas y te permitían. Ahora, híjoles, complicadísimo, ¿no? Complicadísimo, ya tienes que tener casi que ellos te llamaron, ¿no? No tocar puertas, pero sí me aventaba yo semanas y días ahí sentada, esperando, a veces sentada, a veces parada, porque a veces ni siquiera había ahí, en la sala había actores o actrices esperando que el productor los recibiera, ¿no? Entonces, como manager sí me tocó esa parte de estar esperando y esperando, porque tenía yo que ofrecer a alguien, como nunca lo habían visto, no había tenido un trabajo previo, pues yo tenía que hacer la labor de venta, de convencerlos y por qué sí, por qué tenían que tenerlo y por qué me podían ayudar, ¿no? Ahora, como bien dices, para bien o para mal, las plataformas digitales ayudan, ¿no? Ayudan a que si quieres poner a un talento, pues lo primero que hacen es googlear, ¿no? A ver qué ha hecho, cómo ha hecho, porque te digo para bien o para mal, porque hay que saber qué suben, y eso siempre se los digo al talento artístico, no subas las cosas por subir, porque están ahí, y ahí están, y ahí se quedan. Y cuando buscas, encuentras. Entonces pueden encontrarse cosas muy mal hechas, muy mal preparadas, que pues bueno, en algún momento no ayudan. Pero definitivamente las plataformas digitales ayudaron muchísimo, muchísimo a los artistas. ¿Por qué? Porque les dio apertura a muchas voces que no existía, bueno, que existían más bien, pero que no tenían esa oportunidad de mostrar, ¿no? Aunque fuera, bueno, a veces eran en los festivales y ahí te encontrabas, o en estas ferias que antes se hacían de un mes. Por ejemplo, en las ferias de los pueblos eran de un mes y todos los días había talento artístico, y los fines de semana pues eran como las estrellas. Entonces había oportunidad de mostrar. Eso también ha cambiado, pues ya no hay tanto tiempo de ferias, y ya nada más, si lo hay, pues ya nada más ponen cosas locales, y los fines de semana, pues las estrellas. Entonces también oportunidad por ahí ya no había tanta para muchos talentos. Yo creo que ahora las plataformas digitales permiten eso, y permite que tú veas lo que quieres ver, ¿no? Porque antes te mostraban lo que querían que quisieran que vieras. Ahora tú puedes ver y tocar un clic y abrir acá y ver en el otro. Entonces hay oportunidad para muchísimas personas, muchos talentos, de que puedan ser vistos. Entonces creo que por ahí ha sido más o menos la evolución. Me gusta mucho también tu libro, tu texto, porque nos presentas a esos pioneros. Y entonces puedes ver desde pues un Luis de Llano, ¿no? Puedes ver algunos otros personajes que, pues Paco Camarena, o sea, yo te juro que, bueno, debo confesarte que sí hubo Blanca Estela Limón, que no la tenía en el radar, y cuando veo a los artistas que, o sea, que ella llevó y que ella estaba detrás, y que incluso ahí salen fotos con su hija y bueno, demás, pues te das cuenta de todo el trabajo que sí se puede hoy ir documentando, como tú ahora lo has hecho, para saber que sí ha habido managers y que además han hecho cosas extraordinarias con Claro. los artistas. Entonces, cuéntanos de esta elección de estos personajes
sin introducirnos a cuestiones personales, sino más bien a cuestiones profesionales, porque yo creo que también eso es algo que admiré mucho de este libro, que yo puedo ver a las personas desde este punto de vista profesional. Entonces está un Darío de León que, bueno, hay cosas también que suenan muy interesantes, así que cuéntanos, Bárbara. Sí, sí, no, la verdad es que en el libro comento de alguna forma que hay muchos managers, ¿no? Muchísimos. Hay mucha gente importante también, ¿no? O sea, hay de todo, pero hay mucha gente muy importante que hizo mucho por los talentos artísticos. Pero para mí, como era un homenaje a mi mamá, me importaba mucho que fueran contemporáneos a ella, que hubieran trabajado, que tuvieran relación con ella. También lo menciona, hay muchos que hubiera querido que estuvieran ahí, que fueron de su generación, que bueno, que ya fallecieron, algunos otros que por la edad, obviamente, que tienen ahora, que todavía viven, pero por la edad que tienen, difícilmente podía yo entrevistarlos. Entonces me delimité así, dije, voy a hacer 5 porque no quiero abarcar más porque necesitaba requerir mucha información de cada uno de ellos. Entonces dijo, prefiero hacer pocos pero concisos a muchos muy pequeños, ¿no? Entonces, pues me enfoqué dije, ok, vamos a abarcar diferentes géneros para que también sea rico, que no sean como todos musicales, sino que vean que aunque es del entretenimiento, podía yo platicarles de un manager que estuviera solo en lo grupero y que vieran cómo se manejaba ese género, ¿no? Que hubiera otro que es de conciertos muy importantes como Darío de León, el primero que mencioné son las Flores, que sería el regional mexicano, por decirlo así. En el caso de la internacionalización de los conciertos, pues hablamos obviamente de Darío de León, que fue el pionero a lo que nosotros conocemos ahora como César, ¿no? Empezó como RAC, empezaron y después ya se convirtió en lo que es ahora este monstruo del entretenimiento que es Ocesa, ¿no? Y toda la historia. Además, fantástico, porque si te das cuenta, todos, excepto Blanca Estela Limón, que ahorita la voy a tocar, venían de hacer otra cosa, otra profesión totalmente diferente, ¿no? Cómo lo que es tu vocación o para lo que eres bueno, ¿no? Y la pasión por hacer ciertas cosas te va llevando y a lo mejor pues te encaminó, ¿no? Como el caso de Darío, ¿no? De ser médico, cómo llegó, ¿no? Y su don de palabra y su don de organización y su don de mando y muchas cosas lo fueron llevando poco a poco hasta lo que es hoy, ¿no? Que es de los principales, el primero que trajo Elton John, por ejemplo, ¿no? Que son contemporáneos o artistas que pueden ver los jóvenes, ¿no? Ahora que. Pero Luis de Llano, que es, si bien no se dice manager como tal, porque él dice, yo no fui manager, pero claro que sabemos que lo fue, ¿no? Porque manejó mucho talento, tenía Conceptos Televisa, que era un desarrollo de artistas, que es lo que hace un manager, ¿no? Desarrollas, preparas y después vendes y ofreces, ¿no? Finalmente, cómo logró hacer todo esto y es interesantísimo ver cómo de la parte de producción, ¿no? De lo que es televisión, hablando de televisión. Y por último, bueno, sería Francisco Camarena, es también otro ejemplo de cuando se quiere, se puede, que a pesar de las circunstancias, bueno, el de mi mamá también, de que hayas estudiado, donde hayas crecido, mientras tengas la convicción, la preparación, la tenacidad, la constancia, vas a llegar a donde quieras llegar, ¿no? Y Camarena fue uno de esos. Y me interesó mucho también plasmarlo porque él platica mucho de cómo fue el talento, cómo cruzó hacia los Estados Unidos, ¿no? Cómo fue o cómo se empezaron a dar estos primeros talentos allá y quiénes fueron los empresarios más importantes de esa época en los Estados Unidos y cómo empezaron a hacerse también los eventos allá y cómo se desarrolló. De alguna forma, él también nos plasma la evolución del talento artístico en los Estados Unidos, ¿no? De los eventos en los Estados Unidos latinos, obviamente, ¿no? Hablando de eventos latinos. Entonces, y por último, como te decía, es Blanca Estela Limón, que de convicción, bueno, de profesión periodista, que eso ya te da una idea, y además, imagínate con uno de los pioneros también de conductores en México, como fue el señor Raúl Velasco, ¿no? Que fue, bueno, ahí lo googlean, chicos, para que sepan este personaje que fue muy importante para muchos y muy perjudicial, digamos, para otros, ¿no? Para otros talentos, porque él sí también. Pero bueno, de alguna manera ella sí traía esta preparación y
toda la historia que nos narra de todos los actores. Seguramente habrán escuchado de Cantinflas, que es, digamos, que de los más importantes, de los que ella tuvo oportunidad de realizar reparto para sus películas y con los que pudo trabajar. Pues bueno, toda la historia de ella y de todas las anécdotas de cómo actores, ¿no? De cómo tenías que sacarlos de su casa para que siguieran filmando una película y de cómo tratarlo, ¿no? Y de cómo saber cómo despertarlo, de cómo entrarle, ¿no? Creo que de alguna manera ella nos narra lo que sigue sucediendo con los artistas, o sea, eso no ha cambiado, hay cosas que cambian, pero hay otras que no cambian, ¿no? Que es los egos, ¿no? La parte de cómo tratar, como lo narro siempre en el libro y siempre lo digo cuando doy mis cursos, seguimos trabajando con seres humanos y para seres humanos, ¿no? De alguna forma siempre hay que tener esa sensibilidad y de conocer bien con la gente con la que trabajas. ¿Para qué? Para saber cómo hablarle a uno. Hay quienes les gusta que les hables directo, hay otros que no les gusta que les hables tan fuerte, pero hay que decirle las cosas. Entonces, yo creo que con la señora Blanca vamos a encontrar o van a encontrar muchos de esas formas de cómo los grandes personajes de la actuación de aquel momento, pues cómo vivían, ¿no? Y cómo tenía que tratarlos. Y la anécdota que ojalá puedan leer es la de Cantinflas en el avión, esa es buenísima, muy, muy buena. Y así, ¿no? Anécdotas que vienen ahí, que nos narran ellos también, así como yo les narro algunas otras de las que me sucedieron muy fuertes y que nos pueden suceder y cómo salir adelante de ellas, ¿no? O sea, ya pasaron, bueno, ya pasaron, bye, ¿no? Al darle, ya tuviste esa experiencia para que no te vuelva a pasar, hay que hacer tu checklist. A ver, me pasó esto, ay, vamos a rectificarlo para que esto no vuelva a suceder. Que siempre en el espectáculo tú sabes que siempre va a haber algo, ¿no? Pero hay que tratar de que esos algo sean lo menos posible. Ahora, me gustaría cerrar con una pregunta, sobre todo porque hoy creo que tú eres ese ejemplo, o sea, de que existen managers, de que hay una metodología y que además hay forma de documentar. Sin embargo, ¿cuál sería esta pues, propuesta que tú tendrías para aquellos que empiecen ahora y que quizás no tengan estos artistas que en su momento, pues algunos ya tenían desarrollados ciertos talentos y más, sino pensar en un artista que apenas está a lo mejor recién egresado de las licenciaturas en actuación, en música, y que pues los chicos que están con nosotros acá en Anáhuac estudiando dirección de empresa de entretenimiento, digan, bueno, pues, ¿cómo empiezo? Porque yo siempre les digo, siempre hay trabajo para todo y en la parte artística, mientras tengamos esta necesidad de expresarnos y el arte sea esa forma de expresar, ahí va a haber esa beta de trabajo. Entonces, claro, por supuesto. piénsate en estos managers, Bárbara, ¿qué les dirías? Mira, justamente cuando yo me pregunté eso, fue que desarrollé 3 talleres ¿y por qué 3? Te voy a decir. Uno que fue para los artistas que qué es lo que necesitan para cualquiera que esté iniciando. O sea, lo básico, les digo, sí, es como lo básico, quiero ser artista, ¿qué necesito? O sea, ¿con qué tengo que iniciar? ¿Qué es lo que no puede faltarme para iniciar? Bueno, pues ahí les doy desde el inicio hasta el final, tanto administrativo, que es importantísimo que el talento artístico sepa de cosas administrativas. No todo es el arte, o sea, obviamente sí, ¿no? Pero como cuando inicias en esta carrera, tú eres tu propio manager al inicio, por supuesto que necesitas saber de administración. Entonces yo les doy como que desde el inicio principalmente de todo lo que es la marca personal, que todo eso lo ven en la carrera, ¿no? Todo lo que tiene que ver que son los tips, muchos de estos detalles, el nombre artístico, cómo registrarlo, dónde registrarlo, qué es lo que te va a costar, o sea, estos detalles muy técnicos a lo mejor, pero que en algún momento dices, es que tendrás que estar buscando por varios lados, digo, yo se los doy ahí, ¿no? O sea, esto es como tu radiografía, tu checklist de artista que estás iniciando. ¿Qué es lo que necesitas? Pues necesitas esto, necesitas tener esto, necesitas un book de fotos, necesitas tener vestuario, necesitas una imagen, necesitas bla, bla, bla. Esto es lo básico, lo que tendrías que tener, sea al nivel que sea. O sea, sea al nivel que sea, lo necesitas. Y necesitas, yo digo, si lo tienes desde el inicio, esos cimientos, ya conforme vas creciendo, pues vas evolucionando en otro, pero ya tienes como un objetivo bien fijo.
¿no? Que obviamente a veces vas cambiando y le pasa a los artistas, a veces inician con una cosa y cambian un poquito el ritmo, el género, y ese es el que le pegan y de ahí ya se van y después ya retoman otra vez con lo que habían iniciado, que le ha pasado a muchos, ¿eh? Entonces, pero bueno, a esa pregunta se me ocurre hacer ese, ¿no? Que sé que hay muchos en el mercado, bueno, pues yo soy una de ellas, ¿no? El otro que hice fue exclusivamente para quienes se quieran dedicar a hacer management, ¿no? O sea, y lo divido en dos partes, porque es importante que se divida en dos partes. La primera es, ¿qué necesito para tener una oficina de management como tal? Lo básico, indispensable y necesario, tu checklist de oficina. ¿Y por qué digo que es lo básico? Siempre les explico el por qué. No, no, nada más así, y ejemplos también, para que también quede claro, ¿no? Y todo lo que es cómo abrir tu oficina, cómo son los contratos, qué tipos de contratos vas a tener, etcétera, ¿no? Como desde la parte administrativa. Y la segunda parte que les doy a ellos es el management desde el punto de vista con el artista, ¿ok? Que es totalmente diferente. ¿Qué vas a hacer tú como manager con un talento artístico? ¿Cuál es tu responsabilidad como manager o qué se espera de ti como manager cuando, cuando te dedicas a un artista? Ah, bueno, ¿qué tienes que ver? Aparte de lo que ya vimos con el artista, que también lo tiene que saber el manager tiene otros aspectos que tiene que ver con el artista exclusivamente, que tiene que buscar, como cuando ya hacen el disco, como cuando ya buscan los compositores, como que cuando ya buscan los lugares para presentar el disco o el sencillo o el EP, ahora que ya cambiaron los términos también, ¿no? Que ya no son long play, ya no son discos completos, sino son pequeños. Entonces, y el último, el tercero y último ya, para terminar, es uno que desarrollé para los papás, porque de acuerdo a mi experiencia, que me han llegado, yo doy clases de canto también, y me llegan muchos niños que quieren ser artistas. Entonces, o muchos papás o muchas amigas que saben que me dedico a esto, le dicen, oye, es que mi amiga, ¿sabes qué? Es que su hija quiere ser artista, como que platicas un poco con ella para ver. Dije, pues voy a desarrollar un curso para los papás, lo básico que necesiten los papás saber, ¿no? O sea, ¿a qué me voy a enfrentar si mi hija quiere ser cantante, si mi hija quiere ser actriz? Que es lo mínimo indispensable, que un papá conozca un contrato, a qué se enfrenta cuando hay ciertas cláusulas, por ejemplo, los papás que sepan cuáles van a ser sus limitantes, y a veces hay shocks, ¿no? Con los papás en eso, pero para mí era importante, dije, bueno, que si va a tomar las riendas de la carrera de sus hijos, que sepan sus pros y sus contras de la carrera, que sepan cómo va a cambiar la vida de la familia, también lo platico, ¿no? La familia en general, ¿no? Si tienen otros hijos, pues bueno, ahí ya vienen otro tipo de problemas. Cuando es hija única, pues no, pues se dedican ahí, ¿no? Pero eso también es un riesgo que también platico, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora sí que contestando a tu pregunta, esa es la forma, ¿no? O sea, desarrollé eso de acuerdo a lo que me van preguntando mis alumnos o que me fueron preguntando, que me fue encontrando en el camino o de las que leyeron el libro, ¿no? De verdad, y que dijeron, no, oye, es que yo quiero aquí. Le digo, sí, mira. Y lo narro ahí, que lo desarrollé primero como conferencia para estos, cuando estaba en gira por Perú, pues 3 meses de gira, imagínate, hay mucho tiempo libre, que desarrollé la primera conferencia, ¿no? Que primero fue una conferencia, y de esa conferencia surgió también lo del taller y de ahí, ¿no? Fue evolucionando. Entonces, creo que, pues de alguna forma sí hay, en el libro vienen ahí los datos, ¿no? Viene todo dónde pueden encontrarme. La verdad es que los precios son súper accesibles porque yo lo que quiero es que la gente sepa hacer las cosas y que las haga bien desde el inicio, ¿no? No, es una forma de ayudarnos mutuamente, ¿no? ¿Cuáles serían estos artistas que has llevado que justo son este ejemplo de estas pues clases que ahora estás teniendo con estos talleres, esta conferencia, el mismo libro, porque creo que también en el libro pues tenemos cuenta de estos, ¿no? Estos artistas que a ti también te han ayudado a aprender esto y a hacerlo bien, como también lo mencionas. Claro, por supuesto. Mira, no me dediqué a muchos talentos porque también me di cuenta de eso, ¿no? Que cuando inicié con 3, digamos con 2, uno desconocido y otra medianamente conocida. Digo medianamente porque surgió justo cuando yo empecé mi carrera. Uno desconocido totalmente, que es Diego Denver, bueno, en ese momento era totalmente desconocido, pop latino, argentino además, ¿no? Y digo además porque obviamente implica muchas otras cosas, de verdad, cuando trabajas con alguien, y los dos eran extranjeros, un argentino y una cubana.
¿no? Entonces ya te imaginarás que muchas otras cosas que tienen que ver con migración, que tienen que ver con relaciones exteriores, también tenía que aprender, ¿no? Y me Claro, costó claro. bastante, ¿no? Por ahí lo platico en el libro de esta inexperiencia, pero inicié con él, ¿no? Digamos que siempre le digo, pobre, porque fuiste mi conejillo de indias como manager, contigo aprendí todo lo nuevo y todo fui experimentando, lo fui haciendo contigo. Y la otra es Liz Vega, una vedette, en su momento había salido una película muy famosa que era ella hacía Niurka, ¿no? La esposa de Vittorio en su Sí, sí, momento. sí. Y de ahí ya pues salió y la verdad me iba muy bien con ella, pues ya más conocida porque ya estaba en televisión, ya había hecho algo, sí trabajaba yo bastante, ahora sí que con lo que ganaba uno le invertía yo al otro, ¿no? Ahí me iba yo campechaneando, pero aprendí, uno que ya estaba medianamente conocido, uno desconocido, uno medianamente conocido, y me llega la oportunidad de una estrella. Le digo estrella porque obviamente es una personalidad que tiene una experiencia de Wow, 63 años de carrera, nada más. imagínate, que es No, la señora María Antonieta de las Nieves, la así Chilindrina, es. ¿no? Que una personalidad, un talento como ella, con una experiencia de tantos años, me haya dado la oportunidad de manejar su carrera, la verdad es que, pues bueno, tenía, ya ahí lo planteo, tenía yo de dos, ¿no? Dije, ok, sí, lo hago, y sí lo hice, tenía yo mis 3 talentos y trabajaba, pero en algún momento, como dice, al que sirve a dos amos al mismo tiempo, con uno queda, Quedas con... ¿no? Entonces, si yo quería seguir manejando a más talentos, en ese momento no tuve la visión, y lo planteo ahí, ¿no? O sea, necesitaba haber hecho una oficina mucho más grande, preparando a personas que se quedaran ya de responsables, no que fuera yo ya la responsable, sino algunos otros agentes de ventas o gente que estuviera, solo tenía mi asistente, era lo que se quedaba, pero no era una agente de ventas, no vendía, ¿no? Ella tomaba llamadas de esto y yo ya de donde estaba iba haciendo, no lo podía hacer todo y no podía Claro, con todos al mismo tiempo. Entonces, pues tuve que tomar una decisión. ¿Podía yo seguir con el talento medianamente conocido? Sí, porque tenía coordinadores importantes que ya había preparado para llevarlas y que fueran a las giras, a los eventos y regresaran. Las ventas las hacía yo. Difícilmente podía yo estar con el talento nuevo, porque hay que estar exacto. al 1000% ahí, o sea, no al 100, al No 1000. tienes opción. Es opción, porque siempre tienes que estar tocando puertas y haciendo cosas y haciendo para que pueda ir despegando. De otra manera, no es posible. Y lo planteo ahí, si tú tienes en el curso, digo ahí, si tú tienes un manager o buscas un manager que está muy ocupado, no, que no te traba, que no te maneje, porque no va a tener el tiempo para ti, ¿no? Entonces necesitas buscar a alguien que realmente tenga, y muy importante, que crea en lo que estás haciendo. Importantísimo. Si no cree en lo que estás haciendo, si no cree que eres bueno, difícilmente te va a poder ofrecer y difícilmente se va a poner la camiseta y difícilmente va a sentir esa pasión por verte ahí en el escenario y decir, wow, ¿no? Esto hemos hecho juntos, porque nadie lo hace solo, todo lo hacemos todos juntos. Unos toman la Claro, batuta en unas cosas, otros en otra, pero es un trabajo en equipo. Esto del entretenimiento no son trabajos individuales, siempre es trabajo en equipo y hay que aprender a trabajar en equipo. O sea, claro, si eres claro. individualista en esta carrera, No, no puedes. O estás sea, fuera. estás fuera, totalmente por fuera. Por eso te decía yo que tomen en cuenta siempre, y una plática que di que decía el artista y la parte espiritual, en el sentido de que seguimos siendo seres humanos, como les dije, para seres humanos, y que obviamente hay que trabajar esa parte porque siempre estamos relacionándonos con las personas, ¿no? Entonces hay que tomar esos cursos de Dalai, ¿no? ¿No? Porque hay momentos de mucho estrés, se vive mucho Claro, estrés en el entretenimiento y a veces perdemos el control. Entonces, también claro. hay que saber esta parte espiritual de meditación, de control, de autocontrol, de trabajo y de pláticas en equipo y trabajo en equipo es sumamente importante. Y pensar también, Bárbara, en la educación, esta distancia que también debe existir entre el respeto, o sea, como esos básicos que a mí sí me encantaría que los dijeras, Claro, por porque es supuesto. como tu credencial, ¿no? Cuando sobrepasas o tienes más confianza y demás, como que eso lejos de ayudarte, te va como que alejando de. Creo que eso es importante que se Claro, por mencione. supuesto, no, por supuesto. Siempre debe haber un respeto y creo que eso es una de las cosas que yo planteo en los cursos, es siempre tener pláticas con las personas, siempre.
Así es. Como artista, los que están fuera te representan, quieras o no, son tu cara, ¿no? Son tu cara. Y lo que tú hagas, seas un ingeniero, seas la persona que es vestuarista, el maquillista, el que sea, siempre va a ser la cara del artista, ¿no? Aunque no sea el artista, van a decir, ay, fulanita de tal, aunque no lo sea, ¿no? Entonces, se tiene que tener esas pláticas con el talento, con los trabajadores y contestando a tu pregunta, me fui un poquito ahí. Sí es importante que se sepan los límites, ¿no? Sí es importante, y se lo digo mucho a los ingenieros, cuando están presentes, sobre todo, como dicen, es que entre los hombres así hablamos, le digo, sí, posiblemente así hablen, y seguro así hablan, estoy totalmente de acuerdo, pero cuando hay mujeres es muy incómodo, ajá, que hablen de esa forma. Entonces yo lo único que les pido es que cuando estén presentes, o sea, niños, o sea, alguien diferente a su staff ahí, tengan respeto. Y es importante la comunicación, siempre lo digan, que siempre lo digan, porque si no se van generando roces de poquito en poquito, que llega un momento en que eso va a explotar, ¿no? Y algo importante siempre es la buena vibra entre el equipo de trabajo, porque como te digo, todos trabajamos juntos y el trabajo de uno afecta al trabajo del otro, y si los ánimos no son buenos entre uno y otro, afecta finalmente al trabajo final, que es pues la presentación de un talento artístico, ¿no? Entonces yo creo que eso que dijiste es muy importante, ¿no? El respeto, el saber los límites, hasta dónde sí, hasta dónde no, o como cuando les dices, bueno, uno a veces no, pues no se espera a lo mejor enamorarse de algún músico, ¿no? Porque pues pasa también, son tantos tiempos, tantos momentos, pues nada más es decirles, bueno, esta parte de aquí a aquí, ustedes son independientes, ya saliendo, terminando el show, lo que sea, bueno, ya es otra cosa, pero siempre hablarlo, y eso te ahorrará, la verdad, muchas malas pasadas o muchos malos momentos, ¿no? Con la gente con la que colaboras. Entonces, creo que sí, el respeto tiene que ser muy, muy importante. Hay dentro de los talleres que hago, hay como un decálogo, bueno, que ya no es decálogo porque ya le puse muchas más, de las cosas importantes que debe tener un manager, ¿no? Entre esas, ¿no? El don de mando, el carácter, y por qué, ¿no? Entonces, una de esas es el respeto, obviamente, ¿no? Y a todos los niveles, ¿eh? Todos los niveles, todos son importantes. No digas que porque el que te carga, el importante es también el que te carga los cables, el que conecta, el que está ahí ayudando, auxiliando, es importante y merece también todo tu respeto. Por eso les digo, todos son importantes e indispensables cuando estamos trabajando, hasta el que recoge la basura. ¿Por qué? Porque tienen el camerino o el lugar de trabajo donde estén, que esté impecable y que tú sientas ese ambiente, ¿no? Lindo, ¿no? Y quién lo hace, la gente de intendencia, la gente que nos apoya en la limpieza. Entonces aquí, y eso lo tienen que aprender, porque a veces cuando ya son talentos o cuando trabajan con artistas ya como de mucho renombre, a veces se les olvida esa parte. Exacto. Y tratan muy mal a las personas y les digo, no, o sea, tienen que tomar ojo porque finalmente, como te digo, son la imagen y aunque no lo fueran, aunque no fuera la imagen, todo el mundo merece respeto, ¿no? Y su trabajo es tan importante como el que haces tuyo. A lo mejor el tuyo es un poco más de responsabilidad, pero igual, ¿no? Cada uno hace lo que le corresponde y cada uno lo tiene que hacer bien. Claro, no, y el valor, ¿no? El valor que tienes como persona, simplemente Claro, también por de ahí. supuesto. Ha sido un verdadero placer, Bárbara, platicar contigo. No sabes qué gusto conocerte, qué gusto leerte, porque bueno, primero quiero que sepan que la leí, ahora ya la estoy conociendo, y me halaga mucho porque cuando nos preguntan, oye, ¿existen estos textos, estos libros que nos pueden ayudar o demás? Bueno, aquí hay un ejemplo, sí, sobre todo si queremos tener este acercamiento, así es, al management y al management en México, con managers mexicanos, y que además si hay alguno que sea de otro país, bueno, pues ya se asumen mexicanos y lo han hecho para esta industria. Entonces yo creo que vale la pena leerte, vale la pena también revisar, lo vamos a dejar aquí abajo, toda la información sobre estos cursos y talleres que ahora nos hacías mención, porque creo que vale la pena. Ya tienes algunos inscritos, creo que ahí nuestras productoras van a estar inscribiéndose y por supuesto una servidora encantada en también ser tu alumna. Muchas gracias, Bárbara, ha sido un placer conocerte y tenerte en estas charlas con café. No, muchísimas gracias, además súper emocionada porque, bueno, no sé si lo saben, pero mi hijo está estudiando dirección de empresas de conocimiento, entonces para mí es un placer compartir también con él y escucharlo y digo, wow, como me hubiera encantado
haber estado o tener esa carrera, porque me hubiera ahorrado muchísimas cosas, que le digo, tienes la fortuna de que te están enseñando esto, le digo, y esto es súper valioso, ¿no? Entonces, ahora les digo, los que están escuchando, aprovechen todas sus clases, porque créanme que ahora que yo tengo un hijo que está estudiando eso y que veo lo que le están dando, todas las cosas que les están dando, todas las van a ocupar en su carrera, todas, Excelente. unas más, otras menos, pero siempre las van a utilizar y digo, wow, qué bien, y mira cómo yo me tardé para llegar a esto y a ti ya te lo están dando de esta forma, y digo, qué bueno, aprovechenlo, de verdad que aprovechenlo mucho, están en una carrera, bueno, yo en una universidad que la verdad es que todo el contenido que hasta ahorita yo he visto, por lo menos con mi hijo, Muchas gracias. lo van a utilizar, todo, absolutamente, ¿no? Y es importante que sepan de todo. Si no se van a dedicar a eso, van a necesitarlo porque alguien más lo va a hacer por ustedes y necesitan saberlo hacer, como diría mi mamá, para saber mandar hay que saber hacer. Entonces, tienen que saberlo para que después puedan pedirlo a un tercero, a lo mejor lo contratan o subcontratan, pero ustedes saber qué es lo que necesitan y cómo se hace, aunque no lo hagan ustedes, ¿no? Así es, pues un placer, Barbarita. Debemos tenerte por acá en presencial, hacer la presentación de tu libro por acá. Ya te estaremos convocando para Ay, hacerlo por para acá. mí será un placer. Muchísimas gracias, gracias en verdad, Giselle. Gracias a Placer. a todos los que nos están apoyando detrás también. Sí, es Muchas cierto, gracias. Y bueno, ojalá nos podamos ver en vivo y en directo. Y si no, pues en algunos, los cursos son digitales también, por ejemplo, ¿no? Que si es vamos a presencial, estar. mucho mejor, pero también ahora la pandemia nos enseñó a utilizar esto de la tecnología y entonces, pues bueno, fue la forma en que pudimos seguir trabajando muchos de los que nos dedicamos al medio del entretenimiento. Así es. Te mando un abrazo lleno de agradecimiento y pronto por acá te lo voy a dar en vivo de todo color. Cuídate mucho, Muchísimas Bárbara. gracias, gracias a todos. Buenas tardes, que estén muy bien. Igualmente, pues también les agradecemos a todos los que se conectaron y los invitamos para que nos sigan el próximo jueves en punto de la 1 de la tarde aquí en Otras Charlas con Café. Muchas gracias.